Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero. Hoy hablamos de la nueva ola francesa. A finales de los años 50, un grupo de jóvenes franceses se unió para cambiar la historia del cine. Y es que el cine se había convertido en una máquina de entretenimiento propia de TikTok, que no aportaba absolutamente nada y que se repetía a sí misma como un disco rayado. Habían fogonazos de protesta artística por todo el mundo, pero no había nada contundente, hasta que llegó este movimiento y revolcó las reglas del juego para que todos pudieran jugar a su propio gusto. En realidad, este movimiento tuvo dos vertientes grandes. Una fue la liderada por André Bazin, con su revista Cahiers du Cinéma, en la que hablaba de la libertad visual secuestrada y que debía ser recuperada para el bien del propio cine. Muchos fueron sus discípulos, entre ellos Eric Rohmer, Claude Chabrol, Claude Lelouch, Jean-Luc Godard y François Truffaut. Ellos, desde las bases casi autodidactas, descubrieron su amor por el cine y por esas posibilidades que nadie alcanzaba a tocar. Entendieron el cine como una expresión, como una emoción, como un pensamiento y una reflexión, y no solo como un simple argumento con inicio, nudo y desenlace. Con el compromiso de conocerlo todo, estos jóvenes descubrieron en cada obra maestra y en cada director destacable lecciones de vida y de buen cine. Se apasionaron con su oficio, pero el cine también los llegó a amar a ellos. André Bazin, desde su compromiso casi pedagógico, logró unificar conceptos y motivar a todos estos jóvenes realizadores a tomar toda clase de riesgos, visuales, técnicos, actorales y económicos, y a superarlos sin tener que dudar mucho. Sin duda, él fue uno de los cinéfilos más importantes de la historia y uno de los que más aportó al cine, y a los que se le debe el título del cine como arte. La otra cara del movimiento se denominó Rive Gauche, o la margen izquierda, un grupo, fundado en Lyon, con artistas tan importantes como Alain Resnais, Chris Marker y la gran Agnès Varda. Un grupo mucho más de estilo, de profundidad, de forma, de experimentación, alejado de las corrientes políticas o realistas y metido de lleno en la búsqueda de un nuevo lenguaje. Ambos grupos, tanto el de izquierda como el de la derecha, se convirtieron en la nueva ola francesa, en la Nouvelle Vague, en el movimiento cinematográfico más importante de su tiempo y sembraron las bases de un cine que aún hoy en día se nutre de esas ideas, de ese entusiasmo, de esa creatividad y sobre todo de ese amor ciego por el séptimo arte, que a partir de ellos definitivamente se comenzó a llamar arte. Uno de los movimientos más importantes de la historia del cine, pero no se hizo solo, se hizo gracias al talento de grandes personas. Por eso decidimos en este video hablar de los 10 directores más destacados de esta ola. Y aquí están 10 de los directores más importantes de la denominada nueva ola francesa. Número 10. Alain Resnais. Desde niño el cine y él fueron uno solo. De hecho, el primer gran pasatiempo del director fue ir a las salas de cine y ver todo lo que se proyectaba. Luego de la guerra fue editor de sus contemporáneos y con ello se contagió del entusiasmo propio del movimiento. Sin embargo, él y Chris Marker no veían en el cine posibilidades limitadas, sino que veían mucho más. Y desde el punto de vista del editor, Resnais entendió todo lo que tenía por jugar su narrativa. En 1959 presentó su ópera prima, Hiroshima Mon Amour, una retrospectiva romántica dedicada al amor y a la muerte, protagonizada por Emmanuel Ribas y Eiji Okada. Una película que baila con el tiempo, con los recuerdos y las desesperanzas de dos amantes que, como si se tratara de un arma nuclear, se unen para estallar entre besos y complicar sus realidades. Luego vendría una de las obras cumbres del surrealismo fílmico, El año pasado en Marienbad, una película compleja,
con apenas un hilo narrativo, pero con una carga emocional única, pausada y sobre todo maravillosa y deslumbrante. A ella le seguirían grandes títulos como Mi tío de América, Smoking no Smoking y Asuntos privados en lugares públicos. En todas, Alain Resnais demostró su habilidad para romper el tiempo y unir los pedazos de un gran sentimiento. Número 9. Jacques Demy. Se podría decir que Jacques Demy fue el puente entre la derecha y la izquierda de la Nouvelle Vague, no solo por su matrimonio con Agnès Varda, sino por su habilidad para llenar de color todo lo que lo rodeaba. De hecho, su talento magnífico fue para estrechar lazos y elaborar puentes, como cuando realizó Los Paraguas de Cherburgo, un musical de principio a fin que le valió la Palma de Oro en Cannes y 3 nominaciones a los Oscar. Pero también fue el responsable de darle color a esa nueva ola que se distinguía por su elegante blanco y negro. Jacques Demy llenó la pantalla de tonos saturados y ambientes cargados, y también fue un puente entre lo estético de Alain Resnais y lo político de Jean-Luc Godard. Sus obras no eran tan explícitas en algún campo, pero sí tomaron una profundidad brillante. Y también fue puente cuando contrató al mismísimo Gene Kelly para trabajar en Francia, en Las señoritas de Rochefort, un musical fantástico que llenó las salas y fue aplaudido en todo el mundo. El único cineasta del resto del mundo que le plantó cara al musical de Hollywood y que en plena pelea salió triunfador y siendo aclamado. Sin duda, una figura única en un momento único de la historia del cine. Número 8. Chris Marker, el más célebre de los cineastas desconocidos. Así se conoce la obra de Christian-François Bouchot-Villeneuve, o mejor, Chris Marker. Si alguien trata de descifrar la obra de Chris Marker, ya está equivocado, porque su destino marcado estuvo en ser único, ecléptico, comprometido al tiempo que esquivo y corrosivo al tiempo que complicado. La obra de Chris Marker tiene sobre todo 2 inspiraciones. Una es la realidad social que lo rodeaba y lo atropellaba sin cesar. Una realidad de la que se sentía víctima y culpable y que trataba de denunciar para calmar la conciencia y de celebrar para entender la vida. La otra parte de su inspiración nació en el ensayo, en las posibilidades visuales del arte para romper el tiempo, la narrativa y la estructura. Conocido por sus múltiples documentales, por sus obras de autor y por haber sido el primero en haber adaptado 12 monos, Chris Marker se reconoció a sí mismo como uno de los grandes exponentes del cinearte de la historia y uno de los directores más importantes del movimiento. Amigo íntimo de Alain Resnais y parte fundamental del lado izquierdo de la Rive Gauche, ese complemento perfecto de la gran nueva ola francesa. Número 7. Marguerite Duras. No podemos decir si Marguerite Duras fue una de las mejores cineastas de Francia o una de las mejores escritoras de Francia, porque en realidad fue todo eso y mucho más. La impresionante obra de esta maravillosa mujer abarca desde sus diarios más personales durante sus caminos en la Segunda Guerra Mundial hasta sus obras más celebradas y complejas como El amante o Hiroshima Mon Amour. Justo en esta experiencia, Marguerite se encontró de lleno con el cine y se antojó del dulce que picaba Alain Resnais. Decidió ser directora y contarnos en su vida casi 40 obras entre cortometrajes, documentales y largos de ficción, como La canción india, La mujer de Gange, Baxter, Vera Baxter y Los niños. No sabemos si tuvo tiempo para algo más. Lo cierto es que la obra de Marguerite Duras es tan interesante que merece un homenaje aparte. Su talento la llevó a cruzar el mundo y a recibir el respeto que se merecía. Su lenguaje común al sentimiento urbano, sus estructuras desafiantes, sus personajes entre temperamentales y sumisos,
hacen de su obra un atractivo permanente para los sentidos. Por fortuna se ha podido recuperar casi toda su obra, porque vale la pena verla en totalidad. Número 6. Jacques Rivette. Si Jacques Rivette no le tenía miedo al tiempo, quedó comprobado en sus vastas obras, algunas incluso superando las 14 horas de duración. Esa capacidad para alargar los temas solo es el resultado de la entrega y el disfrute a cada uno de sus proyectos. Desde el principio, con La religiosa, Jacques Rivette se interesó por el sentimiento de los personajes, por la complejidad de la existencia y por la dureza del mundo con los inocentes. Sus obras están cargadas de cine, de homenajes, de variaciones, de referencias, de buenos propósitos alargados a su propio ritmo y a su propia concepción. Desde muy joven se interesó por el cine, viajó a París, fue colaborador de Jean Renoir y luego entró como crítico en Cahiers du Cinéma, hasta que logró en el año 63 convertirse en redactor jefe, influyendo no solo en los puntos de vista como crítico, sino también como cineasta. Tuvo tremenda influencia dentro del grupo y, al contrario que el resto, tuvo éxito en taquilla casi durante toda su vida, hasta su última película, El último verano, un homenaje al circo, al vodevil, al teatro que tanto respetaba Rivette y al que le rindió homenaje durante toda su vida. Número 5. Eric Rohmer. Por fortuna, de Eric Rohmer solo se conoce su cine, y decimos por fortuna porque su obra es más que suficiente para contemplar una vida entera. Dirigió más de 50 películas y produjo otras tantas, siempre apoyando a sus cercanos y cooperando con la realidad fílmica promovida por el movimiento. Se unió a André Bazin en el año 56 y hasta le puso competencia cuando a principios de los 60 se unió a Jean-Luc Godard y a Jacques Rivette para fundar la revista Gazette du Cinéma, que todos abandonarían por falta de tiempo y de recursos. Su influencia en el movimiento es notoria, conservando siempre las bases de este y de un estilo propio que lo volvió eterno. La sencillez en los planos, la colaboración casi permanente con sus colaboradores, el sonido directo, la falta de música creada, la participación de sus compañeros de aventuras, el uso de colores suaves y el uso de más exteriores que interiores fueron sus sellos particulares. Películas como Mi noche con Maud, El rayo verde o Pauline en la playa, y de colecciones como 6 cuentos morales, comedias y proverbios y cuentos de 4 estaciones lo convierten en uno de los directores más prolíficos e interesantes de su país, y eso ya es decir demasiado dentro del mundo del cine. Número 4. Claude Chabrol. Uno de los cineastas más prolíficos de la historia, director de casi 60 proyectos fílmicos, incluso llegó a entregar 2 películas en un mismo año, algo impensable hoy en día. El cine de Chabrol, que comenzó con El bello Sergio, se fue transformando desde las convenciones requeridas por sus colegas de Cahiers du Cinéma hasta ya su estrellato como director de suspenso, siguiendo los pasos de su adorado Alfred Hitchcock. Desde el principio, el interés de Chabrol por el desarrollo de los personajes fue notable, incluso por encima de los argumentos. Las miradas, las culpas, las sentencias, la sociedad que los rodeaba, todo eso se plasma y se convirtió en algo mucho más importante que realmente lo que pasa en la escena. Uno de los directores indispensables de Francia, con tanto reconocimiento como fanáticos. Sus colaboraciones con grandes nombres como Michel Piccoli o Isabelle Huppert lo distinguieron. Hizo un cine con aire de maestro, muy bien hecho, con clase, con manual, con prudencia, con pausas, sin necesidad de aceleraciones forzosas o hilos inconclusos. Un maestro a la hora de tejer intrigas y de llevar hasta el límite a esos seres atrapados entre la pantalla.
y entre ese mundo casi cuadriculado que los apretaba y los asfixiaba, y que para goces de Chabrol los podía manipular a su placer. La obra de estos talentos es sin duda indispensable para el cine. De ahí se han sentado las bases de muchas de las películas y de los proyectos que hoy en día vemos. La imprudencia de los cineastas nació con esta nueva ola, por desgracia a veces exagerada. Nos gustaría que nos dejaran en los comentarios qué otro cineasta de esta época, de esta ola, se quedó por fuera de la lista. Ahora sigamos con 3 de los cineastas más destacados. Número 3. Agnès Varda, tal vez la mejor directora de cine de la historia. Desde sus inicios, Agnès Varda estuvo comprometida con el mundo que la rodeaba, y no solo como cineasta o artista, sino también como esposa, como madre, como amiga y como mujer. La lucha no fue fácil para ella, porque tuvo demasiados obstáculos que superar, pero su talento, su perseverancia y ese espíritu rebelde de entrega y sacrificio la llevaron a ser una leyenda en vida. Cleo, de 5 a 7, la historia de esa modelo nudista que sabe que su hora se acerca y debe aprovecharla. Los espigadores y la espigadora, Sin techo ni ley, de 1985, o su última gran obra, Varda, por Agnès, dan muestra del enorme talento de esta pequeña mujer. No le tuvo miedo a nada, a ningún proyecto le dio la espalda y nadie se quedó sin su recompensa. Amiga de los grandes como Pasolini, Resnais o Godard, recibió grandes reconocimientos alrededor del mundo, incluido un Oscar honorífico en el año 2017. La obra de Agnès Varda, cargada de verdad, de nostalgia, de recuerdos eternos, queda para la posteridad, demostrando que el talento no elige, sino que es el alma y el amor propio lo que saca lo mejor de cada persona. Gracias a Agnès por demostrarnos que no existía lo imposible. Número 2. François Truffaut. Recomendamos el video sobre la obra completa de François Truffaut, el maestro de maestros y la figura más reconocida del movimiento. François Truffaut amaba al cine como el hombre que amaba a las mujeres. Entendió sus complicaciones, aprendió de sus 400 golpes, a caer y a levantarse, a mostrar su realidad y paso a paso entendió que eso era lo importante. Nació Antoine Doinel, su alter ego, Jean-Pierre Léaud, símbolo de la nueva ola y de la nueva juventud en proceso de adiestramiento. Truffaut se educó junto a André Bazin como educaron al niño del Pequeño Salvaje y estuvo a punto de perder la cordura con tanto lío como le pasó a Adele H., la hija de Victor Hugo, que se enloqueció de amor. A Truffaut le gustaba el cine, idolatró a Hitchcock, a Orson Welles y a John Ford. Trabajó con Spielberg en encuentros cercanos del tercer tipo y se ganó el Oscar por una de las mejores películas sobre cómo hacer películas, La Noche Americana. Un infarto a los 54 años nos lo privó de su talento, pero su legado, su elegancia, su entrega, su amor por el arte aún continúa. Su leyenda ha ido creciendo y su relevancia también ha ido en carrera. Disparen contra el pianista, no contra el buen cine. Que no nos pase como en Fahrenheit 451, en donde todos tenían que memorizar las obras prohibidas para que nadie las olvidara. Que nos pase como en Jules and Jim y que todos podamos bailar sobre esa estela de recuerdos. Grande y eterno Truffaut. Número 1. Jean-Luc Godard. Sin duda, la persona y el director que más provecho le sacó a las reglas autoimpuestas del movimiento. Godard cruzó todos los límites, los estéticos, los narrativos, los actorales, los fotográficos, los de montaje y los de sonido. Fue un precursor, un revolucionario en toda regla.
ejemplo que hoy en día se sigue y sirve de inspiración para los que desean romper las normas. Todo hay que decirlo, y en su primera etapa, en los años 60 y 70, sus películas fueron maravillosas, atrapantes y conmovedoras. Luego, con la confianza del que sabe, las cosas se pusieron pesadas y a veces difíciles de digerir. Pero esa primera etapa de su obra fue sublime. La obra de Godard, con Belmondo, Ana Karina o Brigitte Bardot a su lado, dejó una huella tan profunda que aún hoy en día no nos reponemos de tantos golpes y de tantos desafíos. Vivir su vida, Una mujer es una mujer, El soldadito, Alphaville, Yo te saludo, María, son obras de una calidad artística sublime, siempre planteando, siempre proponiendo, siempre inquieto, siempre arriesgado, a veces impertinente, pero siempre valioso. Sus obras maestras ocupan un puesto de honor: Pierrot el Loco, Banda Aparte, El Desprecio o La Inigualable, Al final de la escapada. Joyas enteras de buen cine y de buen arte. Jean-Luc Godard, de esos grandes artistas que ha tenido el cine y el mundo. Sin duda, el representante más puro de lo que significó ese sueño y ese deseo que formó la nueva ola francesa. Como vimos, la inspiración no fue una dificultad. Había talento y demasiado, pero sobre todo lo que existía era un tremendo amor por el cine. Personas que amaban el cine como si se trataran de sus propias vidas. La nueva ola francesa también desarrolló casi un ejército de fanáticos de grandes directores que habían pasado al olvido, como Fritz Lang, Alfred Hitchcock, John Ford, Orson Welles, Jean Renoir y tantos otros que por el limitado espacio en las pantallas no se les tenía en cuenta. Un ejército de defensores del buen cine, del buen arte, un ejército que se necesita hoy en día. El buen cine y los buenos directores de la nueva ola francesa merecen ser pregonados. Gracias por ver el video, por darle me gusta, por comentar, por suscribirse y nos vemos en el próximo video. Comente, comparta y suscríbase. Suscríbase.